Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Saludos y buenas tardes a todos. Saludos, bendiciones para todos. Este que le habla Rafael Rivera en Sistema 603, tu nueva plataforma de información. Síguenos y dale like, Facebook, YouTube y suscríbete. Teléfono del estudio 787-658-7092. El email sistema 603 en vivo @gmail.com. Estamos en Instagram y Twitter. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Página de Facebook, Notioeste 603 Noticias. Como decía anteriormente, buenas tardes a todos. Y me acompaña el honorable Albert Grajales de Contrainteligencia. De Contrainteligencia nos acompaña aquí. Y le agradecemos su participación y para que nos escuche y conozca las curiosidades de nuestro pueblo. Y no solamente de nuestro pueblo, de Puerto Rico también. No, es fascinante. Este programa hacía falta porque no, o sea, todo el mundo conoce las historias de algunas cosas que pasaron, pero no todo el mundo conoce las historias detrás de la historia, de por qué, cómo se forjaron para hacer historia. Pero para eso tenemos expertos como Rafi, que está dando su opinión y su conocimiento. Y nosotros aquí en Sistema 603 nos sentimos muy bendecidos en tenerlo a usted. Sí, muchas gracias, Albert, por esas palabras y se te agradece infinitamente. Antes que nada, quiero darle un saludito, ¿verdad? Como hago siempre. Primero, a todos esos profesionales que están día a día con nosotros, los policías, los bomberos, los maestros, los enfermeros, los doctores, que están día a día, esos primeros respondedores, ¿verdad? Una felicitación y un saludo a todos ellos. Y también quiero dar un saludito también a una persona que siempre está escuchándome y siempre me dice, cuando me ve, mira, te vi, esto y lo otro, el agente Frankie Valle, de la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Y también a una viuda que yo conozco en Aguadilla, a todos los hijos de él, un saludo y un abrazo de su hermano, ¿verdad? Rafael. También a todos los maestros y a todos los principales de escuelas que nos están escuchando, tremenda labor, yo sé lo que es eso. Y pues bueno, empezamos en el día de hoy con nuestro primer tema. Le quisiera hablar sobre no solamente un personaje que estuvo en Aguadilla, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con Aguadilla, pero fue una persona de grandes proporciones, ¿verdad? Que estuvo en la política de Puerto Rico. Y esta persona, pues, como hombre ilustre, pues, del siglo XIX y falleció en el siglo XX, pues dejó una huella en nuestro diario vivir que perdura hasta nuestros días. Me refiero a el licenciado Rosendo Matienzo Cintrón. ¿Okay? La primera foto, ¿verdad? Rosendo Matienzo Cintrón nació el 22 de abril de 1855 en Luquillo. ¿Por qué escogí al hermano Matienzo Cintrón para esta discusión? Simplemente porque, aparte de su trayectoria política y su trayectoria personal, nació en abril como José de Diego y también fueron personas en la política, estuvieron en los ruedos políticos en la época española y en la época de la nueva administración de Estados Unidos, después del 98, abogó mucho por junto con José de Diego,
Y pues Betance ya estaba viejito, Betance cuando es, y Hostos, que estaban viejitos en aquel entonces, pues hizo mella en la historia de Puerto Rico. Como ya les dije, nació en Luquillo y fue un tremendo orador, ¿verdad? Del partido, su partido, fundó un partido que se llamó el Partido de la Independencia. Y uno de los próceres, junto con José de Diego, del movimiento independentista puertorriqueño, ¿verdad? Tras el final de la dominación española. Mira, él era hijo del español Miguel Matienzos y de la criolla María de la Cruz Cintrón. O sea, para tú poder ir a estudiar, tú tenías que tener recursos, ¿verdad? Y bueno, una persona con recursos. En ese tiempo. En ese tiempo, pues, era solamente las personas que tenían recursos podían ir a extender los estudios universitarios y la preparación. Su educación formal fue en España, ¿verdad? Y se graduó en 1875 de abogado en la Universidad de Barcelona. A su regreso a Puerto Rico se estableció en Mayagüez, donde instaló su bufete de abogado. En noviembre del año 85 fue acusado por pertenecer a la masonería y por breve tiempo sufrió cárcel. Él estuvo preso también, como muchos otros próceres puertorriqueños. Yo no sabía que aquí entonces las personas que estaban en masonería eran encarcelados. En masonería fueron perseguidos y fueron encarcelados. Muñoz Rivera, puedo mencionar Manuel Fernández Junco, estuvo encarcelado. Por cierto, en El Morro hay una tarja que dice aquí estuvo junto con otros próceres, Manuel Fernández Junco, Muñoz Rivera, Sí. Pero no era porque por sus creencias políticas, fueron porque el gobernador de aquel entonces envió un decreto prohibiendo la masonería y cerrando todas las logias de Puerto Rico y persiguiéndolos, y los perseguían y eran encarcelados. Aquí en Aguadilla, Wow. pues sí, en Aguadilla, pues sí, por eso que se llamaban sociedad secreta. Hacían sus reuniones en lugares secretos que si eran vistos por alguien y informaba a las autoridades, los iban a arrestar. ¿Verdad que también en Europa también había las sanciones contra la masonería también? Sí, Okay, había sí. sanciones. Voy a traer un tema, ¿verdad? Sobre eso, un día voy a traer con el tema, porque es bien interesante. Muchas personas no saben que los grupos de masones en Puerto Rico en general fueron los responsables de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Y fueron los responsables de múltiples cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Banco Popular fue fundado por masones, ¿verdad? Yo lo En sé. 1893, el Ateneo, y bueno, y otras instituciones que uno dice, pero wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Sí, verdad? sí. Y Me sorprende la sí, información. no, una cosa sorprendente, la historia, pues, como este programa, detrás de la historia, ¿verdad? Porque la historia te dice una cosa, ¿verdad? Los libros de historia te dicen algo, pero la realidad es otra, ¿verdad? Lo que sucedió, ¿verdad? Está en los libros de historia. Por eso es que hoy día la sociedad masónica son discretas, ¿verdad? En Aguadilla hubo un promedio de 3 logias, ahora mismo existen 2, pero originalmente fueron 3, hasta donde yo tengo entendido eran 3 que habían en Aguadilla, y solamente sobrevivió una, que existe actualmente, una. Pero en los años 50, cuando llegan los americanos, en los 40, llegan los americanos aquí a la base, fundan una logia aquí en Aguadilla, que todavía existe. Todavía existe y es una logia que pues, es totalmente en inglés. Se llama Paul Revere. Está allí en la entrada del Gate. Un saludito, si me permite, al Ajá. compañero Rafael Valle, que él es masón. Sí, él es masón. Sí. Un grado alto. Sí. Pues nada, pues mandamos un saludo también a especial. Rafi, que mi hermano, ¿saben? Te lo agradezco mucho por esa iniciativa que tienes también. Y pues, pero ese tema de la masonería, pues, lo vamos a discutir. Y José Diego era masón. José de Diego era masón, Muñoz Rivera era masón, inclusive cuando
llegan los norteamericanos, ¿verdad? El general que llegó al municipio de Mayagüez, ¿verdad? En el 98, pues él se encuentra con Santiago R. Palmer, que era grado 33, ¿verdad? Sí. El gran maestro gran maestro de la Logia Soberana de Puerto Rico, que se fundó allí. Si tú vas allí por la calle, creo que la calle Post, tú ves la tarja, lo dice allí, tú lo ves. Y cuando se encuentra con este señor, da la coincidencia que el norteamericano, el general, también era masón también. Ok. Entonces, pues, ya ahí, pues, la cosa cambió. Lo que sucedió fue que entonces ese general nombró a Santiago R. Palmer como alcalde de Mayagüez. Como alcalde de Mayagüez. Nadie en el municipio, nadie se opuso. Nadie se opuso. Y el señor fue su alcalde por... Lo que era una sociedad secreta. Una sociedad secreta, sí. Pero esa sociedad secreta era mayormente para beneficio, ¿verdad? Para ver otras cosas que estaban pasando. Por eso era que eran perseguidos, porque no estaban de acuerdo con la ideología de la masonería que existía en aquel tiempo. Inclusive en Ponce, se sabe que en la isla de Caja de Muertos, ¿verdad? Como fueron tan perseguidos los masones en Ponce, eso era, las apresaban cada rato, pues el dueño de la isla de Caja de Muertos era masón. Y él decidió que sus reuniones las hicieran allí para que no los persiguieran. Okay. Y si tú vas allí a Caja de Muertos, no he ido, pero los que han visitado me dicen que hay una pequeña tarja que dice que en esta cueva, en esta área, se reunían en el siglo XIX para hacer sus reuniones. Sí, sus reuniones. Pero el gobierno español se dio cuenta, alguien choteó, como dicen, y le confiscaron la isla y metieron preso al dueño. Y bueno, eso es otro. Hoy día pertenece creo que a recursos naturales la isla. Creo que sí. Pero sería interesante dar un viajecito ahí para ver eso, porque Oye, eso, sí, algo turístico allí, ¿verdad? interesante. Una cosa súper interesante. No, la historia, bueno, ahora mismo los masones europeos durante la Segunda Guerra Mundial fueron también perseguidos por Adolf Hitler. Sí. Sí, fueron perseguidos. Inclusive fueron exterminados en los campos judíos. 200.000 fueron exterminados. E inclusive hay un monumento en Alemania donde conmemora que un grupo de masones que estaban apresados no sé si era en Auschwitz, no me acuerdo, que hacían sus reuniones allí dentro de Auschwitz, lo hacían. Y a los masones que todavía no habían sido descubiertos, pues se le entrega, el símbolo de ellos es una escuadra. Sí, una escuadra y un compás y una G en el medio. Pues para que los otros masones se identifican con una pequeña flor de cinco hojas, pequeñitas así, y se le llamaba Forget Me Not en alemán. Es como si fuera un trébol, ¿no? Un trébol, exacto. Un trébol, parecido al trébol, exacto. Sí. Pues así era como ellos sabían, ¿verdad? Sabían que ese era uno de los del grupo, ¿verdad? Del grupo. Y otras cosas más, ¿verdad? Pero un día yo voy a venir con ese tema y vamos a discutir, ¿verdad? Un poquito más sobre eso. Muy interesante. Sí, no, súper interesante la historia. Entonces, el primer proceso que usted mencionó, ¿era masón también? ¿Quién? El primer proceso que mencionaste. Sí, Matías Sintón también lo era. Por cierto, la logia de Luquillo se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero dice cuna de Matías Cintrón, y la de Aguadilla se llama Sol Naciente, cuna de José de Diego. Ok. Sí, la de Aguadilla. Y está la de los americanos que está allí, se llama Paul Revere. Bueno, Paul Revere también era masón, Jorge Washington era masón. Era masón, sí. Todo eso, toda esa gente, ¿verdad? De hecho, el gobierno de Estados Unidos se formó con la masonería. Con la masonería. Eso sería buen tema también. Sí, es un buen tema. Y en México, Benito Juárez también. Yo no sabía en Cuba, José Martí. José Martí, sí. José Martí en Cuba. Simón Bolívar, José de San Martín. El de Argentina, no olvidé el nombre de Argentina también, toda esa gente fueron masones. Actualmente, José Guaidó
el supuesto presidente de Venezuela, es masón también. También, él es masón aprendiz. No sé en qué ha pasado esa situación de Venezuela, porque desde que explotó lo de Ucrania, opacó todos los conflictos todos los demás. Y otras quejas también que hay actualmente. Que todavía están vigentes, exacto, triste por demás, ¿verdad? Pero que, pues, esa es la más peligrosa hacia Occidente, la de Ucrania, Sí. entiendo yo, ¿verdad? Pues, como estaba diciendo, Josendo Matienzo Cintrón, ¿verdad? Él era pues, luego que estaba establecido en Mayagüez, en la vida política de Matienzo Cintrón, él asistió como delegado a la Asamblea Autonomista que se celebró en el Teatro La Perla en Ponce. Allí quedó constituido el Partido Autonomista Puertorriqueño. Ahí también estaba José de Diego y otros próceres, Muñoz Rivera. Estaban todos. Hay una foto que se ven todos. Una foto bien fíjate, no la conseguí, pero hay una foto donde se ven todos sentados, los del Partido Autonomista, ¿verdad? Que crearon las leyes en el 99, en el 98, ¿verdad? Que duró más que 2 meses el gobierno autonómico. Y dice, y fue uno de los propagandistas que contó con la nueva agrupación política, que eran los jóvenes en aquel tiempo. En el 1896, Luis Muñoz Rivera propuso por primera vez pactar con el Partido Liberal Fusionista Español. Ese era el partido que estaba allá, en la metrópoli, ya en España. Y se manifestó en contra, no quiso, o sea, se opuso. No sé de la razón, ¿verdad? Se volvió a considerar un nuevo pacto tras una reunión de Muñoz Rivera. Se convenció de las virtudes del pacto que podía tener para Puerto Rico. O sea, la segunda versión, pues entonces la aprobó. Y pues fue designado junto a Muñoz Rivera, José Gómez Brioso y Federico de Getó para esa comisión que fueron allá a España a negociar. Por cierto, la plaza de Aguadilla llevó el nombre de Federico de Getó. En el año 55 fue nombrada Federico de Getó hasta los años 80, cuando estaba el alcalde Alfredo González. O sea, que cuando tumbaron renovaron la plaza. Cuando hicieron la plaza nueva, se le dedicó a Rafael Hernández, que era lo que yo siempre decía. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver Federico de Getó si era de Ponce? ¿Qué tiene que ver con Aguadilla? Entonces, pero Alfredo González, pues, un saludito donde quiera que esté, ¿verdad? Dicen que está bastante enfermito, pero saludos. Sí, muchos saludos. Muchas bendiciones. Sí, y mucha salud para usted. Lo conocí personalmente y tremenda persona también. Y él, pues, transformó la plaza para lo que es hoy, la Plaza Rafael Hernández, que yo creo que ese es el nombre que debe llevar, ¿verdad? Independientemente a su ideal político, pero su acervo cultural que dejó en el mundo, no estoy diciendo en Puerto Rico, en el mundo, y en México, porque él vivió 11 años en México, porque fue perseguido también, eso otro tema, otro día, ¿verdad? Sí. Pues yo entiendo que se le hizo por lo menos justicia el nombrarle la Plaza Rafael Hernández, al igual que el aeropuerto. También estuve muy de acuerdo con que se le nombrara con ese nombre a él. Pues como ya dije, en el 1887 Matienzo formó parte de la comisión que se dirigió a Madrid para formar ese pacto. Ahora lo voy a mencionar. Van para allá. 1, 2, 3, 4 masones van para allá. Sí, que eso es, además de sus funciones oficiales, van como masones van también. Van como masones allá. Los 4 eran masones. Los 4, bueno, por lo menos sé de 3. José de Diego, Federico de Getó, Muñoz Rivera, ¿verdad? Sufrieron cárcel también. Por las persecuciones durante España, ¿verdad? En Madrid. Pero que la política en aquel tiempo era diferente, ¿verdad? Hubo un cambio, ¿verdad? En ese año. Dice, esto provocó la división del Partido Autonomista. Los que apoyaban la unión con los españoles formaron el Partido Liberal Fusionista Puertorriqueño, y los que no, el Partido Autonomista Ortodoxo o Puro. Esos eran los conservadores. ¿Cómo decir? El área popular y el área PNP hoy día. Sí. Así mismo. Dice, después del cambio de la metrópoli, o sea, que hubo, que favoreció, de 1898, que favoreció la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico,
ellos veían que las libertades que tenía Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos, Muñoz Rivera visitó muchas veces los Estados Unidos, Nueva York, fue muchas veces, él se quedó impresionado cómo era la vida en Nueva York, ¿verdad? Decía, bueno, este lugar es maravilloso, una cosa pues, fuera de este mundo, porque nunca había visto tantos edificios, tantas cosas, tanto avance, trenes subterráneos. Ahí decía, wow. Y en aquel entonces. Sí. Por cierto, parte del tren de los Estados Unidos fue financiado con dinero de Puerto Rico. ¿Qué va a ser? Sí, parte del dinero. Sí. No recuerdo el nombre ahora del que tenía dueño de fincas, de muchas fincas de caña. Me olvidó el nombre de él. Era un americano que vivía en el área de Mayagüez y hizo una fortuna súper grande en la Central Lafayette de Mayagüez. Y ese dinero lo invirtió en el tren de Nueva York. Ese dinero, producto de aquí. Ahora hace falta aquí. Sí, por eso ahora hace falta. Sí. Entonces dice aquí, dice, en el año 1900, tras la aprobación de la ley Foraker, fue miembro del Consejo Ejecutivo y de la Junta Insular de Instrucción. O sea, fue también parte de instrucción pública en aquel tiempo, porque era la persona más adecuada. Se decepcionó con el gobierno estadounidense, igual que José de Diego, porque no extendió a los puertorriqueños políticas de progreso y democracia. Propuso la unión de los puertorriqueños en una organización sin línea de partido que abogara por la modificación de la ley Foraker. Estas ideas se presentó en el 1902 en el manifiesto del pueblo puertorriqueño. Ok. O sea, que estaban haciendo quería entonces ser un partido nacionalista. Va a ser un nacionalista. Sí, okay, esa era la fundación de un partido nacionalista. Pero volviendo otra vez atrás, porque fue que salté un párrafo aquí sin querer. Sí. Volviendo otra vez, cuando ellos fueron a la comisión allá en Madrid, pues se encontraron con este señor que se llamó Práxedes Mateo Sagasta, ¿verdad? Ese señor es lo que hoy es ¿cómo se llama el presidente de España ahora? Sánchez. Era lo mismo. Él era el jefe del gobierno, y él, pues era el que tomaba las decisiones. ¿Adivina qué? Dímelo. ¿Adivina qué? Dímelo. Cuando le dieron la carta autonómica, le dieron todas esas libertades a los puertorriqueños, cuando llegaron todo eso, ¿por qué le dieron todo eso? ¿A qué se debe? Pero era masón también, grado 33. Práxedes Mateo Sagasta. O sea que no importa los ideales políticos, todo se resolvía en la unidad secreta de los masones. Entre los masones se resolvía fraternalmente. Y Barbosa también era. Barbosa también a pesar que era opuesto a José de Diego. Aunque era opuesto a José de Diego, cuando entran los americanos, porque él estaba a favor de la estadidad. Y siempre, hasta que murió en el año 23, para él, cuando en el 17... que dieron la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, él hizo la fiesta más grande del mundo. Dice, ya estamos ahí, ya estamos cerca, un paso, ¿verdad? Y ahí, pues, él, Barbosa, y le puedo mencionar otro, ¿verdad? Pero me dice el señor director que tenemos que irnos para una pausa, pero quédense aquí y hablamos otros ratitos más, ¿verdad? Para que conozcan de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Sinceramente, me dejaste impresionado. Así mismo. Regresamos en breve a Sistema 603. Spring Summer Runway 2022 presenta su sexta edición de los tenis a los tacones, sábado 7 de mayo en el Mayagüez Resort y Casino. Ven a disfrutar de pasarelas, charlas, sorteos, exhibidores, cóctel y buena música, junto a las reinas del certamen Beauty World International. Te esperamos. Para reservaciones, 787-486-20. Nos reservamos el derecho de admisión. Produce And Production Inc. Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales.
Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Pronta apertura en la avenida Victoria de Aguadilla. Llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla. Green Pharma. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Regresamos nuevamente, mis amigos, aquí a Sistema 603. Yo soy Rafael Rivera. Estoy aquí comentando sobre el ilustre Matienzo Cintrón. Estamos aquí hablando. Y pues estoy tratando de traer la importancia que él tuvo para la política puertorriqueña, como ambos nacieron en abril, ¿verdad? Uno nació el 22 de abril, que fue recientemente, se cumplió su aniversario, su cumpleaños, vamos a llamarlo así. Y José de Diego fue el 16 de abril. Y se conocieron y a veces fueron adversarios, pero tenían el mismo ideal de la independencia. Dice, Matienzo Cintrón fue uno de los líderes que más impulsó la idea de formalizar un acuerdo con el Partido Fusionista. Dice, después de la invasión estadounidense en 1898, y un año después fue nombrado miembro del Consejo Ejecutivo y de Gobierno. Entre 1904 y 1906 desempeñó el cargo de presidente de la Cámara de Delegados. Igual que José de Diego, que fue el último presidente de la Cámara de Delegados y el primer presidente de la Cámara de Representantes que hoy tenemos. Bajo su inspiración se instituyó el Partido Unión de Puerto Rico, dirigido por Luis Muñoz Rivera. Formación política que en principio fue partidaria de la independencia, pero que con el tiempo evolucionó hacia el autonomismo. Se parece a otro partido que yo conozco. Dice que lo motivó las desavenencias entre 1910 para fundar 2 años más tarde el Partido de la Independencia, que fue en 1912, que apenas alcanzó, no tuvo mucho acuerdo. Fue el principal colaborador en la organización del Partido de la Independencia. En sus escritos mostró una honda preocupación por la situación política y social del pueblo puertorriqueño, un sentimiento que compartió con los autores de la época como José de Diego, Manuel Seno Gandía, y falleció en diciembre, el 13 de diciembre de 1913. Ese pues lo trajimos en este momento como algo aparte, que aunque no tenga que ver nada con Aguadilla, pero
fue un hombre que hizo su marca. Ahora, en este preciso momento yo quiero hablarle un poco sobre un héroe que tuvo Aguadilla, un héroe deportista, un deportista cumplido, completo. Tuve el privilegio de conocerlo y de entrevistarlo a él. Nada más y nada menos que el gran Luis Canena Márquez, el Fogón Boricua. ¡Wow! Yo tuve, como dije anteriormente, tuve el privilegio de conocerlo. Aquí en la foto vemos a Canena Márquez, ¿verdad? Luis Márquez, junto con Luis T. Díaz, ¿verdad? El maestro de educación física y deporte que tuvo Aguadilla un tiempo. También tuve el privilegio de conocerlo porque vivía a la orilla de la escuela Agustín Estal. Y ahí pues yo hablaba con él de vez en cuando. Y tuve el privilegio de conocerlo. Un coliseo que pues lamentablemente está abandonado, tiene su nombre y creo que va a ser demolido, según yo tengo entendido. Pues lamentablemente pues va a desaparecer su nombre, pero tuvo su legado también para el mundo deportivo de aquí, de este municipio. Luis Canena Márquez nació el 28 de octubre de 1925 en la calle Mercado de Aguadilla. Un niño que fue bautizado Luis Ángel Márquez, de humilde cuna, se crió con grandes limitaciones. Terminó su escuela superior al tomar un examen de aprovechamiento que pasó con la nota de B. Comenzó su vida en el béisbol al jugar con las futuras estrellas que los llevan a ser seleccionados como refuerzo de Ponce Cubans. Eso fue un equipo de AA, vamos a llamarlo así como hoy, que había ganado el torneo y representaría a Puerto Rico en la Serie Mundial de Béisbol en Venezuela. Es allí que por su agilidad y fogosidad es apodado el Fogón Boricua. O sea, yo lo llegué a ver jugar y era una persona que era muy agresivo cuando estaba en el turno al bate. Muchos lo recuerdan, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de verlo, como dije. Y por eso que le decían el fogón, porque era fuego lo que él disparaba. Por tanto, en el 1943 defendió los colores del equipo de Mayagüez, equipo llamado Las Mesas, dirigido por Gilberto Rodríguez. Al año siguiente se organizó el primer equipo AA en Aguadilla, siendo Canena Márquez como parte de la novena. Comenzó a jugar pelota profesional con los Indios de Mayagüez del 44 al 45 a la edad de 19 años. Con el uniforme de los Indios conectó para un promedio de 3.61 en tan solo 122 turnos al bate. Wow. Dice, llega Canena Márquez a los Tiburones gracias a un tecnicismo legal y la astucia de un abogado de la localidad, ya que él era menor de edad y había firmado sin el consentimiento de su madre, doña Adela Canena, que le decían Canena, Sánchez, el contrato con los indios. El contrato con los indios entonces se convirtió en nulo. Dice, o sea, por eso fue que pudo participar con los Tiburones de Aguadilla. En la temporada del 46 al 47 pasó a las filas de los Tiburones, colores que defendió hasta el 1951. Los aguadillanos, como dicen, nos sentíamos muy seguros cuando lo veíamos a Canena al bate. Él fue el líder de bateo en ese año, en el 51, con 3.64 al conectar 27 dobles y sacó 14 bolas fuera del parque. Él era muy temido por los pitchers, ¿verdad? Los lanzadores. No solamente por sus batazos, sino por el estilo peculiar de robarse las bases. Y sus duelos corriendo los 100 metros con el mayagüezano Carlos El Raudo Bernier. Yo recuerdo cuando yo lo entrevisté, le pregunté sobre esos eventos, ¿verdad? Y él me comentó que en una ocasión él se deslizó. En aquel tiempo no existía tal cosa como la grama artificial, no, eso era un polvorín. Cuando tú te tirabas ahí, eso era un polvorín. Y en una, pues él se tiró, creo que fue en primera base, y él llegó primero, pero pues, el referee no pudo ver por el polvorín que se levantó y lo sacaron de out. Y decía, mira, pero la ventaja del corredor siempre. No, pues, ok. En el segundo turno del bate, me contó él que pegó un cuadrangular, ¿verdad? Y empezó a deslizarse en cada una de las bases. Primera, segunda, tercera. Y cuando llegó a home también se deslizó, aunque era home run.
Y me comentó que otro día, pues, alguien trató de pasarse de listo, no recuerdo el nombre cuando él me comentó, que batió un cuadrangular y en vez de correr de primera, de home a primera, corrió al revés. Corrió por tercera, segunda, primera, y cuando llegó a home, fue out. Y ahí no hubo discusión. Son momentos del béisbol que no vuelven a pasar. Pero, y otro momento que él me estuvo comentando, bien curioso, que cuando muchos lanzadores le daban la base por bola, o sea, cuando él estaba ahí en el cuadro, pues a batear, pues los lanzadores, pues el catcher se levantaba, ponía la mano hacia un lado para que tiraran la bola y que le contaran bola y darle la base por la bola. Pues que en varias ocasiones él tomó la iniciativa de cuando tiraban la bola, ¡pap! Brincaba y bateaba la bola. Entonces, pues casi siempre metía cuadrangular, era una forma particular que él tenía. Pero sí, muchas anécdotas alegres, una persona muy humilde, una persona muy, muy querida en el barrio, una persona que le gustaba jugar mucho el dominó, ¿verdad? Dice, en 20 temporadas como pelotero activo, el Fogón Boricuas, según el periodista deportivo Luis Romero Cuevas, del entonces periódico El Mundo, escribió: Canela batió un total de 1,206 hits, anotó 768 carreras, empujó 497 y produjo 96 cuadrangulares. Eso fue en el periódico El Mundo el 6 de diciembre de 1973. A los años más tarde, en el año 86, el mismo periodista nos relata un hecho sorprendente. Cuando Canela Márquez jugaba con los Castores de Portland en la Liga del Pacífico, aceptó un reto del dirigente un viernes 13 y jugó 9 posiciones. Canela le dijo: recuerdo que mi última posición ese día fue como lanzador y uno de los 3 outs se lo di al raudo Carlos Bernier. Como yo sabía por dónde bateaba, coloqué cerca al bosque derecho y Carlos fue out con un bombito corto. Eso apareció en el periódico El Mundo del domingo 2 de enero del año 1986. A Luis Canela Márquez jugó 3 temporadas con el Dallas en Estados Unidos, siendo campeón bate en una ocasión con 3.45. Jugó para el año 47 con Homestead Gray y fue campeón bate de esa liga con un promedio de 4.24. Luego pasó a las Grandes Ligas y jugó por corto tiempo con los Bravos de Boston y el Chicago. Se retiró del béisbol profesional de Puerto Rico en 1967 y se dedicó a dirigir la pelota AA. Por 10 años dirigió los equipos de Aguadilla, San Sebastián, Yauco, Guánica, entre otros. Dice, en el 1952, Aguadilla, los tribunales de Aguadilla pidieron una tregua por su condición financiera y el grueso del equipo pasó a los Senadores de San Juan, en una llamada fusión que contribuyó a que los Senadores alcanzaran el campeonato en ese año, en el año 52, en la isla. El sueño de Aguadilla el sueño de que Aguadilla volverá a tener un equipo profesional se desvaneció cuando el equipo pasó a ser, años más tarde, el equipo Mayagüez Aguadilla. Dice, el haber consumido 143 turnos en Grandes Ligas y en 2 años, 122 turnos en el 51 y 21 en el año 55, lo sitúa entre los peloteros olvidados que ya las referencias que abundan son las relacionadas con las ligas mayores. Jugó unos 14 años en ligas menores, destacándose su actuación en el año 50, donde obtuvo 755 turnos al bate, produciendo 241 imparables, lo que lo coloca como el único hispano en haber alcanzado esos números en ambas categorías. Su más impresionante campeonato de bateo fue en el año 1959, cuando bateó para 3.45 jugando para Dallas. Obtuvo 3 campeonatos de bateo adicionales en otros años. Anotó 100 o más carreras en los años 49, 50, 52 y 56. ¡Wow! 100 carreras. Bateó 241 hits en la temporada de 51, lo que constituye récord para hispanos en el béisbol organizado.
En la temporada del 56 batió unos 207 imparables y en el 56 se empujó 110 carreras. Hazaña increíble para su posición tradicional de bateo. Primero o segundo bate por su velocidad en las piernas. Tenía una velocidad increíble. En 1951 batió 31 cuadrangulares y 41 dobles. En el 50 bateó 19 triples. Y en los años 49, 50 y 53 se robó 30 o más bases en cada uno de ellos. ¡Wow! Dice, previo a 1947, ¿verdad? Año en que se permite a los negros jugar en los equipos de blancos, Canena había obtenido varios triunfos en liga de color. En esa liga obtuvo un campeonato de bateo y un liderato de cuadrangulares con el que estableció un récord de 14 por temporada. Al año siguiente, Willard Brown, ¿verdad?, destrozó esa marca con unos 27 cuadrangulares. En el béisbol de aquí, sus marcas aún impresionan. Posee el haber conectado 1,200 imparables de por vida. En la temporada del 48 conectó 108 hits, marca que aún no ha sido superada por ningún pelotero nativo en Puerto Rico. Dice, los Tiburones jamás tuvieron un parque moderno con butacas y luces para poder jugar de noche en aquel tiempo. Tampoco fueron campeones de Puerto Rico, pero escribieron en una página de la historia deportiva de Aguadilla y su era, Luis Canena Márquez, el Fogón Boricua, ha quedado en la memoria deportiva de su pueblo, todavía lo recordamos. En algún momento de su vida profesional ostentó 21 marcas o récords. Solo 3 peloteros lo han superado en Puerto Rico. En algún momento fue líder en 7 de las 8 categorías de liderato existente. El primer cheque de Seguro Social, a los 62 años, apagaron al Fogón Boricua. Al anochecer del 2 de marzo del 1988, cuando salía de jugar de dominó, como de costumbre, le avisaron que su yerno estaba maltratando a su hija Wanda. Él salió a defenderla, ¿verdad?, como todo padre, y encontró la muerte a manos de su yerno en la misma calle que lo vio nacer, la calle Mercado. La Canena Márquez murió casi al frente de la casa de su madre, doña Adela, conocida como Canena también, nombre que heredó su hijo. Aguadilla lloró y se vistió de luto al despedir a su ídolo, Canena Márquez, acompañado hasta su sepultura. El Coliseo, que se encuentra en las montañas de Jaicoa, lleva su nombre. Una impotente estatua de bronce con la figura se levanta recordándonos que Canena vive en memoria histórica de Puerto Rico, de nuestro pueblo, y que lo vio nacer y murió y morir. Murió sin enemigos, claro, excepto el asesino, y querido por todos, principalmente por su increíble humildad. De eso puedo dar fe, porque yo mismo cuando lo entrevisté me llevó a su casa y pude verlo. Lamenté mucho su muerte y ahí tenemos, en esa fotografía que nosotros veo ahí, él me estampó su firma, Luis Canena Márquez, con su tarjeta, que ese es uno de los tesoros más preciados que yo tengo en mi casa y el recuerdo más grande que puedo tener de ese héroe aguadillano. Pues lamentablemente, pues el yerno lo mató, pues con un par de tiros lo mató. Pues señores, gracias por haber escuchado nuestra conversación histórica. Esperamos vernos el otro jueves con otro tema interesante sobre la historia y más de Aguadilla, de nuestros héroes. Y un saludito a todos los que nos escuchan. Nos pueden volver a escuchar, nos pueden volver nuevamente a Sistema 603, tu plataforma de información. Y síguenos, danos like en Facebook, YouTube. La página estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y le agradecemos cualquier sugerencia, cualquier tema que usted entienda que nosotros podemos desarrollarlo. Por favor, díganos. Y si cometemos errores, pues miren, por favor, nos notifican nosotros que eso enriquece nuestro acervo cultural y nuestro acervo de conocimiento. Las correcciones siempre son bienvenidas. Crítica
constructivas siempre ayudan a un mejor entendimiento. Muchas gracias y que el Señor los acompañe, bendiciones y que tengan buena semana y buenos días.